Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la Redacción Abierta, que es su programa, el que hacemos con mucho cariño para ustedes en el Toro Televisión. Y estamos aquí perfectamente dispuestos para contarles lo que creemos que tienen que conocer de la actualidad, no solamente de las noticias, sino de los temas de fondo. Vamos a empezar por un tema que es un tema candente y muy de fondo. Resulta que hay unas pruebas que se llaman PIRLS, que se realizan a chicos, chicas de 9 años. Esto es cuarto de primaria para los que tengan hijos mayores y se hayan olvidado esto. Bien, se realiza en todos los países de la OCDE, con los mismos chicos de la misma edad, del mismo curso, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que, oh sorpresa, la comprensión lectora de nuestros chicos, chicas de 9 años ha empeorado. Va peor esta vez que la última vez que se hizo la encuesta. Algunos creen que eso se debe a la pandemia, porque claro, no fueron a la escuela, en fin, esto produjo una normalidad en su fase educativa. Yo, como no lo sé, le he pedido a una experta, funcionaria, docente, profesora, con muchos años de experiencia, con conocimiento de, en fin, de lo que se vive en los colegios y en los institutos de España, doña Lorena Heras, que nos explique cuál es su opinión frente a estos datos. Muy buenas tardes, gracias por participar en el programa y por iluminarnos un poco la senda, que para usted no es ningún problema, pero para los que ya no tenemos hijos en esas edades, tal vez sí. Muchas gracias, buenas tardes y encantada de estar con vosotros de nuevo, Javier. Vamos a ver qué opinión tiene usted a propósito de la pérdida de comprensión lectora de que revela esta encuesta. Algún dato ya me imagino que deberían tener los profesionales, pero la comparativa sí dice algo claro. No es enorme la diferencia, pero hay países donde esto no se produce así. En España ha empeorado. En efecto, en España ha empeorado 5 puntos con respecto a las mismas pruebas que se llevaron a cabo en el año 2016 y esto hay quien quiere achacarlo a los 2 cursos en los que los alumnos han convivido con pandemia. Con refuerzo educativo tengo que señalar que en aquellos cursos la mayor parte de las comunidades autónomas hicieron una apuesta por reforzar con más docentes las aulas, pero no ha sucedido en todos los países que se vieron afectados por la pandemia. Si esta fuera la razón, nada explicaría que los alumnos, por ejemplo, ingleses, hayan mejorado sus tasas de comprensión lectora. Esto nos lleva a pensar que hay otro asunto que está detrás de estos malos datos, al margen de que la LOMLOE, la llamada Ley CELA, con su aprobado general y permitir aprobar y pasar de curso con materias suspensas, haya abundado en que los alumnos estén todavía peor formados. Algo está sucediendo en las aulas y tiene bastante que ver con lo que Suecia está poniendo en marcha y ha anunciado a partir de sus resultados. Tengo que decir que, a pesar de todo esto, los resultados de Suecia, que ha decidido dar un paso atrás en la digitalización de sus aulas educativas y volver a los libros de texto y al formato papel, tiene mejores datos en lectoescritura que España. El país sueco ha adoptado esta medida con datos mejores que es lo que tiene nuestro país. Por tanto, lo que debería hacer España es pensar si, a pesar de haber dotado con más recursos a los centros educativos, si los datos son aún peores que hace 5 años, lo que hay que cambiar no es nuestro propio sistema educativo, la metodología y también la formación de los docentes. Vamos a hacer un paso atrás. ¿Qué ha pasado en Suecia? Pues en Suecia, lo que nos comentaba doña Lorena como experta, lo daba por sabido. Yo tengo que ser un poco más lento en el metabolismo. En Suecia han decidido echar un poco atrás y dejar de que las tablets y los ordenadores inunden las aulas y volver al libro de texto, volver a la cultura papel, para entendernos. Siendo que hay que decir que Suecia era un país raro en Escandinavia porque son muy poco dados a introducir cambios en los sistemas educativos. En Finlandia, que es quien los tiene mejores del mundo escandinavo, o en Dinamarca o en Noruega, pero los suecos sí que son en esto pues más atrevidos. Se habían metido a tropel en esto de la cultura del ordenador y del tablet. Algunos padres, doña Lorena, en España estaban muy convencidos de que acercaban a sus hijos al futuro por ese camino, y la sensación es que algunos echan atrás porque no están contentos con los resultados de esas
aulas sin libros, de esas aulas con ordenador o con tablet. ¿Cuál es su opinión? En efecto, todo apunta a que en las edades tempranas, en las que los niños hasta tercero, cuarto, quinto de primaria están aprendiendo a leer y a partir de esas edades aprenden leyendo, que no es exactamente lo mismo. Para aprender a leer solo hay que ser capaces de descifrar, de ser capaces de unir letras y conformar palabras. Pero para aprender leyendo se necesita una habilidad y una comprensión lectora. Es decir, no solo pronunciar o descifrar una frase, sino comprender lo que esa frase nos está trasladando. Y es ahí precisamente donde están fallando nuestros alumnos. Lo que todos los estudios indican y los grandes pensadores e incluso pedagogos, voy a citar por ejemplo a Gregorio Luri, nos señalan es que tenemos que volver a los saberes básicos, a la lectura, a la escritura y al cálculo en las etapas inferiores de nuestro sistema educativo. La digitalización de las aulas tiene que ser una herramienta, pero no tiene que ser un fin en sí mismo. Los alumnos tienen que ser capaces de leer y de escribir a mano. Solo escribiendo somos los seres humanos capaces de organizar nuestras ideas, de razonar y de argumentar y explicar lo que estamos pensando. Muchas veces somos capaces de hablar, pero cuando tenemos que traducir en palabras y en escritura lo que estamos pensando o hablando nos resulta mucho más complicado. Pues estas habilidades son las que necesitamos trabajar con nuestros alumnos. Y como digo, las tablets, los ordenadores y la digitalización dentro y fuera del aula tienen que ser un soporte y una ayuda, pero nunca un sustituto del libro de texto, del papel, del lapicero y del borrador. Algunos alumnos de algunas familias me preguntan qué podemos hacer para mejorar en ortografía. Bueno, pues no hay una regla mágica y eso que el castellano es relativamente una lengua fácil porque tal cual suena se puede escribir. No sucede lo mismo en otras lenguas en las que la escritura y la pronunciación están absolutamente disociadas, como pudiera ser el francés o también el inglés. Nuestra lengua es relativamente fácil. Aún así, la G y la J, la H o la ausencia de H no tiene reglas matemáticas. Y la única fórmula para que los alumnos sean capaces de no fallar en ortografía es que lean y que repitan las palabras que no han escrito correctamente. Aquello que nuestros maestros nos hacían de copiar 10, 15 o 20 veces las palabras en las que fallábamos en los dictados no era un modo de sadismo académico, era una necesidad de grabar en la mente y en la mano cómo se escribe una palabra. Solo así vamos a ser capaces en el futuro de reproducirla sin cometer errores ortográficos. No hay otra fórmula, no hay una píldora mágica para la ortografía, solo hay lectura y escritura. Una cosa muy importante también de los datos que ha arrojado este informe PIRLS que mencionabas es que los alumnos de cuarto de primaria cuyas familias leen habitualmente en casa y a las que les gusta leer, es decir, que son ejemplo para sus hijos, obtienen 540 puntos en lectura frente a los 498 de los alumnos a cuyas familias no les gusta leer. Esto sí está en la mano de nuestras casas. Es un ejemplo que estamos trasladando, el amor por los libros, por la lectura y que estamos traspasando a nuestros estudiantes. Esto supone prácticamente, Javier, un curso de desfase en comprensión lectora. Que a los padres les guste leer y sean ejemplo en su casa para sus hijos, supone un curso académicamente hablando para ellos. Y esto es relativamente fácil de asumir, está en las manos de las familias y podemos acompañar también a la escuela. También lo que dice el informe PIRLS es que aquellas familias que juegan con sus hijos sobre palabras, sobre leer canciones de letras de las canciones, sobre leer cuentos, leer en alto, explicar y hablar, por ejemplo, en la cena sobre lo que ha sucedido ese día en la clase, jugar, como digo, a deletrear, a descifrar palabras, a encadenar una palabra con otra cuando hacemos trayectos, por ejemplo, en el coche, también mejora considerablemente los resultados de los alumnos hasta los 535 puntos frente a los 510 de los alumnos que no tienen este tipo de actividades en sus hogares. Por tanto, creo que el sistema educativo tiene una tarea pendiente con la digitalización de las aulas y los libros de texto y la vuelta a la lectura y a la escritura manual, pero también en manos de las familias está que podamos ayudar a nuestros hijos a seguir mejorando esa comprensión lectora, porque de lo contrario tendremos alumnos que seguirán pasando de curso, que es lo que permite la ley educativa socialista, sin comprender lo que están leyendo. Horroroso. Eso se me ocurre, no conozco cómo es el formateo educativo ahora para los chicos chicas de 9 años, pero yo tengo la impresión de que leen muy poco.
de que apenas usan el diccionario. El diccionario es una manera de fomentar la cultura extraordinaria. No sabes qué significa una palabra, vas al diccionario, te lo curras y te la aprendes de por vida. Si te la cuentan o nadie te pregunta cuál es el significado de la palabra, oportunidad perdida. Esto me parece que es el ABC de lo que son las clases hoy para estos chavales de cuarto de primaria. Y luego hay otro elemento que yo creo que es un tanto perturbador, que es esto de la obsesión por el bilingüismo. Una cosa es saberse pues fantásticamente bien escribir y hablar en inglés, y otra cosa es pues que, pues, chico, pues si te aprendes la fotosíntesis en inglés, no vas a saber ni cómo se llama la función clorofílica en español. Es bastante, pues un poco confuso el aprendizaje cuando se manejan otras lenguas con asignaturas troncales como la biología o como, en fin, la historia, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Cuando tenemos un sistema educativo sólido, potente, en el que tenemos docentes bien formados que son capaces de trasladar conocimientos rigurosos a nuestros alumnos, el sistema educativo es, como digo, fuerte y soporta que podamos llevar a cabo proyectos innovadores como el que mencionas, como el del bilingüismo, que evidentemente no tiene por qué funcionar para todos los alumnos porque supone un sobreesfuerzo para los alumnos y también para sus familias, y muchas de las familias que nos estén viendo sabrán de qué les estoy hablando. Es difícil ayudar a tus hijos a hacer los deberes cuando tus conocimientos sobre lengua inglesa son más limitados. Por eso es buena idea medidas como las que ha anunciado la Comunidad de Madrid, que es que en la asignatura de Historia se va a impartir en esta legislatura que acaba de arrancar en castellano. Es muy importante que los alumnos sepan hablar en inglés. Es importante que los alumnos, especialmente los más desfavorecidos, que no tienen oportunidades de aprender inglés en un entorno próximo y además de forma gratuita, tengan esta oportunidad, como digo, pero no a costa de que nuestro sistema cada vez esté sancionando, perjudicando o castigando más el aprendizaje del castellano. Somos la tercera lengua en número de hablantes del mundo, solo por detrás del chino y del inglés. Somos la segunda lengua cultural del mundo y somos la puerta de toda Latinoamérica y además la envidia del resto de países europeos por lo que supone en historia y en oportunidades. Tenemos que ser capaces de comprender que tenemos que cuidar este patrimonio lingüístico que tenemos y que para ello nuestras generaciones futuras tienen que ser alumnos absolutamente competentes y castellano parlantes competentes. Hablabas de la falta de uso del diccionario. Yo a mis alumnos de segundo de bachillerato les obligo a instalarse en su teléfono móvil, del que no se separan ni de noche ni de día, la aplicación de la Real Academia Española del diccionario, porque resulta bastante fácil. A veces uno no tiene un diccionario en soporte papel a mano, pero resulta absolutamente sencillo en cualquier momento consultar cómo se escribe una palabra o cómo se conjuga un verbo, o sencillamente, bueno, pues si alguien tiene curiosidad, poder buscar un sinónimo. Con los alumnos de segundo, por ejemplo, de la ESO, con 14 años, a las personas que nos estén escuchando les parecerá extraño, pero sucede. No son capaces de entender cómo se utiliza un diccionario. Uno se los lleva a la biblioteca y les explica: esto es un diccionario, buscad esta palabra, y algunos no lo han hecho nunca. Sí, sí. El orden alfabético lo conocen porque conocen el abecedario, pero cómo utilizar el abecedario y el orden alfabético para buscar una palabra en el propio diccionario les resulta una actividad absolutamente ignota. Creo que ahí es donde tenemos que seguir abundando, como digo, tanto el propio sistema educativo, los profesores, los docentes, también las administraciones educativas, comprender y entender qué es lo que está sucediendo. Está muy bien introducir contenidos como la ecología, la igualdad, en fin, otra serie de elementos o de valores en el sistema educativo, pero no puede ser nunca en detrimento de los saberes básicos que tenemos que utilizar y que los alumnos tienen que ser capaces de utilizar y tienen que ser competentes, no solo para la asignatura de lengua y literatura, sino para el resto de las asignaturas y en general para su propia formación como ciudadanos. Lorena Heras, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias por ilustrarnos. Si alguno estaba preocupado, me parece que no ha dado usted pues demasiadas señales de, en fin, de que ya estamos encontrando la solución. Hay que trabajar y mucho si queremos arreglar esto, que es una vergüenza. Es una vergüenza. No había pasado hasta ahora nunca. En fin, como le digo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo. Quiero empezarlo en París, donde se ha producido una explosión tremenda que de momento lleva 16 heridos, por ahora ningún fallecido, en el centro de París. Estas imágenes que ven, algunos de los heridos, concretamente 7, están bastante graves, mientras que el resto pues tiene un estado más o menos serio, pero no grave. Así es que el origen de la explosión, al parecer, se debe a una fuga de gas. Ha afectado a varios inmuebles del pleno centro de París y bueno, pues esto ha causado una sensación, como pueden imaginar, de desconcierto y zozobra en la capital de Francia. Bien, y de ahí nos vamos a nuestros países hermanos de Iberoamérica. Resulta que en Perú han detenido hoy a la que fuera primer ministra con aquel del sombrero, se acordarán, ¿no? Pedro Castillo se llamaba. La primera ministra peruana ha sido detenida por rebelión y sedición. Esto que ahora en España no es delito, en Perú sigue siendo delito, claro. Sánchez, que nos has quitado el delito de sedición, mira, a veces es útil incluso para los que han sido altísimos cargos del país. La policía de Perú ha detenido a la ex primera ministra Betsy Chávez después de que el Tribunal Supremo andino ordenara su captura inmediata por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver en diciembre el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Un grupo de agentes ingresó en la tarde del martes en la vivienda de la exjefa del gobierno de Perú para notificarle sobre la orden de detención en su contra dictada por el Poder Judicial. A mediados de marzo, el Poder Judicial andino dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez, días después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se veía a Castillo en connivencia con Chávez, instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso. Este anuncio no fue respaldado y derivó en la detención del exmandatario, tras lo que Dina Boluarte ascendió a la presidencia, mientras sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, protestas que se han saldado con la muerte de más de 60 personas. De Perú nos vamos a Honduras, donde al menos 41 mujeres han muerto y otras 7 han resultado heridas tras una reyerta seguida de un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social, un sitio de internamiento para mujeres, en este caso, con problemas con la ley. Está muy cerca de la capital de Honduras. Todos los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando se produjo un enfrentamiento entre dos bandas, la llamada Mara Salvatrucha y la llamada Pandilla 18. La cosa fue tan violenta y tan horrorosa que el incendio causó muchas víctimas, de las 41 fallecidas, que han sido pues víctimas de eso, han resultado sus cuerpos calcinados y así las han encontrado. Bueno, y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente metepatas Joe Biden había ido el secretario de Estado Antony Blinken a China. Ya saben que China está muy tensa con Taiwán, apoyando a Rusia en lo de Ucrania, etcétera, etcétera. Lo de Blinken allí fue bien, se entrevistó, les dio garantías de que era mejor pues llevarse bien que llevarse mal. Bueno, perfecto, bastante bien. Oye, 24 horas ha durado la calma, porque ha sido el propio Biden el que, en una torpeza de carácter diplomático singular, ha llamado dictador a ese que ven en pantalla, Xi Jinping, al presidente chino. Ha dicho que, bueno, pues ¿y qué dice Pekín? Pues Pekín lo que va a decir, que este comentario del presidente americano viola la dignidad política de toda China y volvemos a estar en un estado de tensión más que considerable. Muy bien, Mr. Biden, muy bien, perfecto. Gracias, sigue así porque nos alegra la vida y la tarde. Bueno, y del panorama internacional bastante, como ven, muy revuelto, vamos a la información en España. Quiero empezar con el tema drogas. Ya saben que tenemos una complicidad en convertir el tema de la droga en un tema que aborden los partidos políticos, que señalen soluciones, apunten a esas soluciones, que no se corten, que no digan que esto no va conmigo, no.
Esto no puede seguir siendo lo que dicen los técnicos, un delito contra la salud pública. No tiene nada que ver con la salud pública. Miren, conozcan la realidad. Veamos imágenes de noticias de hoy, de una noticia de hoy, que es una macrooperación policíaca en Alcalá de Henares y otros lugares como Burgos, Barcelona, Cantabria, otros puntos de Madrid. Se trata de una organización que era de las más importantes del mundo en materia de droga sintética. 13 detenidos. Como ven, la pluralidad provincial demuestra, y las armas, vaya novedad que al lado de la droga aparezcan armas, de todo tipo, recortadas, pistolas y dinero, siempre dinero en efectivo en grandes cantidades, porque al que no le cuesta ganarlo, pues lo tiene ahí protegido. La cuestión es que, ¿a qué se dedicaba la organización? A cuchillos, hombre, estupendo, más pistolas, fantástico, de todo tipo, incluso algunas de carácter casi histórico, ¿verdad? Bueno, pues esta lacra nos tiene sometidos, ya ven que eso no se tiene para nada bueno, y tienen que saber que lo que hacían estos era producir y vender internacionalmente pues droga de este tipo, sintética, para Europa. Aquí se organizaba, aquí se elaboraba y desde aquí se vendía en las redes de la droga en otros países. Bueno, pues yo no quiero tener esto en España y creo que ustedes tampoco, porque esto genera una cantidad de delitos inducidos extraordinaria. Entre bandas, de bandas que someten a personas, que las tienen pues vigiladas, controladas, sometidas, en régimen de semiesclavitud, 1000 cosas, todo malo lo que hay alrededor de la droga. Y por eso es importante que nos adentremos en el problema, que lo conozcamos bien, que no nos den gato por liebre, y que se pongan a trabajar quienes deben, quienes cambian las leyes, las penas, las sanciones, y que nos pongamos de una vez por todas a trabajar para que esto sea una cosa del pasado y no una cosa del día a día, de todas las provincias, del mundo rural, de las ciudades, de todas partes, en todo. No hay más que, la verdad es que no hay más que drogas. En fin, bueno, antes de irnos a publicidad, quiero haceros un recuerdo, un vivo recuerdo de algunas fórmulas que tenéis a mano para ayudarnos, para echarnos una mano y para que nosotros podamos trabajar en libertad y de una manera más eficaz. Por ejemplo, ¿qué tal si os gusta el programa? ¿Por qué no me mandáis un SMS al 28088? Os va a costar menos que invitarme a mí a tomar un café, 1,20 €, y con eso nos echáis una mano y de las buenas. Si preferís tener un contacto más estable con nosotros que el simple envío de un mensaje el día que te acuerdas o cuando estimas oportuno, yo os recomendaría que entrases a formar parte de la familia del Club de Amigos del Toro Televisión. Ya sabéis que compartimos muchas ideas, muchas creencias, muchos valores, un sentido de la libertad y de la unidad de España, y eso nos tenéis que ayudar a que vaya creciendo nuestra señal, nuestra influencia a más y más españoles. Y entonces pues defenderemos mejor lo nuestro. Por cierto, el Club de Amigos también está pensando siempre en cuando tengáis que hacer un regalo, os lo sugiere. Por ejemplo, el reloj automático, que lo hay para hombres y para mujeres y que es una belleza, es una preciosidad. Está equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, por supuesto de acero inoxidable, se puede sumergir hasta 100 metros, tiene garantía de 2 años. Estos relojes se cargan de forma natural con el movimiento de la muñeca y tienen algo que a mí, siempre os lo digo, me fascina, y es que este es el mío, ¿verdad? Aquí lo podéis ver. Pues cada vez que tengo la tentación o algún buen amigo que me pregunta, oye, ¿qué este reloj? Mira, vas a verlo mejor, me lo quito y le enseño la parte que toca mi piel, la parte que toca mi muñeca, y ahí está, ahí hay una especie de ventana que permite algo que antes estaba solamente en manos de los relojeros con el adminículo aquel en el ojo, que es ver cómo funciona la maquinaria. Y esto, puedo aseguraros que yo, que lo enseño muy a menudo, a la gente le deja boquiabierto. Oye, pues esto me gusta mucho.
Oye, pues esto es una maravilla, hombres, mujeres, porque como os he dicho, hay el modelo es de hombre y de mujer. Este es el de hombre y esta es la ventanita de la que yo os estaba hablando. A ver cómo la giro para que se vea bien. Ahora, ahí se ve bastante bien si no fuera por los focos y los brillos. Bueno, que merece la pena. No os descuidéis porque las unidades son limitadas, eso sí. Nos vamos a publicidad, volvemos en un par de minutos. Bueno, con la tranquilidad que da tener mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso abordaba hoy el debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Hablaba de involución democrática por parte de Sánchez, era muy rotunda diciendo que Bildu sí gobierna España. Ha echado un órdago a los alcaldes madrileños a los que les insta a bajar los impuestos de plusvalía. Y además hay que tomar nota del gesto de Ayuso para con Vox, con quien no se ha llevado para nada bien, pero la verdad es que con el voto de los populares Vox se ha sentado en la mesa de gobierno de esa Asamblea de Madrid. Ayuso esta mañana tenía un objetivo muy claro antes de anunciar su programa de gobierno y era cargar duramente contra el gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha acusado al presidente de haber permitido que Bildu esté gobernando España. Bildu sí está gobernando España. Ellos y sus socios sí han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones, la corona, los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Pero no ha sido lo único. Ayuso también ha mandado un mensaje a Moncloa. Ha advertido que Madrid es el rompeolas de España. No puede ser que la España fiel sea arrinconada por el proyecto de tintes totalitarios e ingeniería social del sanchismo y sus socios. La estrategia de la carcoma no ha parado de minar el andamiaje institucional, pero Madrid le ha dicho, por ahí no. Y tras este discurso marcadamente político, Ayuso ha anunciado algunas de las medidas que definirán su futuro gobierno. Con la vista puesta en favorecer el ahorro de aquellos que menos tienen, Díaz Ayuso ha transmitido su intención de continuar rebajando la presión fiscal, por lo que se ha comprometido a rebajar el impuesto de plusvalía, una medida que se traslada inmediatamente a los 179 municipios madrileños y que será de obligado cumplimiento para aquellos ayuntamientos donde gobierna el PP. Una intervención en la que también se ha comprometido a modificar la ley trans. Nadie va a quedar desamparado en sus legítimos derechos, pero tampoco se va a hacer ingeniería social a costa de nadie. Una medida que se suma a otras como mantener la deflactación del IRPF cuando la inflación supere el 2%, establecer incentivos fiscales a extranjeros, crear una consejería específica de digitalización, promover la construcción de 50.000 nuevas viviendas en la región o mantener la rebaja del 60% en los abonos de transporte. Díaz Ayuso, que con su mayoría absoluta cedió un asiento a Vox en la Asamblea, será investida en primera votación a primera hora de la tarde del jueves y será un día después, el viernes 23, cuando la presidenta tome posesión de su cargo en la Real Casa de Correos. ¿Se acuerdan de María Antonia Trujillo? Sí, hombre, fue ministra con aquel Zapatero, ¿se acuerdan? Bueno, esta mujer, luego les contaré algo de su vida anterior a este momento reciente, estos años recientes atrás. Acabó siendo pareja de un marroquí que, por cierto, creo que falleció. Y desde que lo fue, pues hace proclamas pro soberanía marroquí en Ceuta y en Melilla. Y claro, esto es utilizado, pues a bodas me convidas, por el reino alauita para decirnos a todos, oye, mira, que hasta las ministras socialistas españolas están de acuerdo en que Ceuta y Melilla son marroquíes. Un problema para España. Ceuta y Melilla, una vez más, en el centro de la polémica. El think tank Europa Ciudadana presenta un informe titulado El papel de Ceuta y Melilla en la agenda global, que analiza algunos de los episodios más recientes en los que se ha puesto en entredicho su soberanía española. ¿Está debilitada acaso la posición de nuestro país ante las continuas reclamaciones de Marruecos de las dos ciudades? ¿Piensan que les pertenecen? Desde luego, lo que no ayuda, según este estudio, son posturas como las de la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Vamos a ver por qué. Esta exministra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, casada con un marroquí, lleva tiempo haciendo declaraciones que defienden la marroquinidad de Ceuta y Melilla.
De hecho, el pasado mes de enero, en una entrevista, aseguró que es el momento de que el gobierno de España estudie un cambio de postura sobre Ceuta y Melilla para que ceda estos territorios a Marruecos. Unas declaraciones que tienen una especial repercusión, pues Marruecos aún mantiene sus pretensiones de hacerse con las dos ciudades autónomas. En dicho informe destacan que los constantes guiños a Marruecos por parte de exfiguras políticas con intereses en Marruecos no dan pie a garantizar que la atención sobre Ceuta y Melilla vayan a decaer en el futuro inmediato. A su juicio, el asalto ocurrido en Ceuta el 17 y 18 de mayo de 2021, cuando hasta 10.000 migrantes cruzaron desde Marruecos ante la impasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, supuso un punto de inflexión en la percepción internacional de Ceuta y Melilla como el límite de la frontera sur de Europa. Por ello, la cumbre de la OTAN, celebrada hace un año ahora, volvió a abrir el debate entonces de proporcionar protección a las dos ciudades en caso de que su seguridad se viera amenazada. Y termina el estudio diciendo que no se puede concluir que Ceuta y Melilla vayan a gozar de tranquilidad en el futuro. Y gran parte de culpa de todo esto la tienen las políticas socialistas de gobiernos como el de Pedro Sánchez y los que vinieron antes, como el de Rodríguez Zapatero y sus ministros. Bueno, algo de la historia anterior de María Antonia Trujillo, que no es que lo sepa porque he leído revistas, no, lo sé porque he leído la sentencia judicial de la audiencia de Cáceres. Esta señora vivía con un joven, un chico de Castuera, precisamente. Y el chico estaba muy contento, era su mujer, la Trujillo, estaba muy contento de contribuir, de financiarle sus estudios universitarios de alcurnia. Bien, y ella pues estaba encerradita en casa estudiando, supuestamente. Un día el marido, que era transportista, llegó antes de lo debido a casa y las vecinas le dijeron: marramiau, miau, porque resulta que, no sé, pero hay un Casanova, un barba azul, que vive 2 calles más abajo y yo que tú. Bueno, el de Castuera era un poco bruto y lo que hizo fue con la furgoneta irse a una ferretería importante del pueblo, o de la ciudad de Cáceres, y comprarse un hacha, la más grande que había en el local. Y con el hacha la emprendió a hachazos con la puerta de la casa del tal Barba Azul. Y bueno, pues luego la Trujillo, como la insultaba a voces desde la calle, pues le puso una demanda por violencia verbal, etcétera, etcétera, y el Barba Azul le puso una demanda porque le había destrozado la puerta, fundamentalmente. Lo digo porque, ¿veis? Esto de los líos de faldas traen estas cosas. Y al final el pobre de Castuera tuvo que pagar la puerta del Barba Azul y tuvo que pagar la separación de la Trujillo. Bonita historia, ¿eh? No hay como tener memoria para que luego las cosas salgan a la luz. Bueno, a la luz quieren salir los del submarino, que después de pagar $250.000 para estar a 4.000 metros en el absurdo este de ver los restos del Titanic, que por cierto hay algunos documentales donde se ven de forma magnífica. Bueno, ellos los querían ver ellos, la experiencia, todas estas cosas, gente de dinero que hace cosas, que se embarca en un submarino, o en un sumergible, mejor dicho, que ahora dicen todos que no daban las condiciones requeridas de homologación y seguridad. No lo sé. La cuestión es que ahí están los 5, que el oxígeno se les acaba y que está pues el mundo entero pendientes de si somos capaces o no de rescatar al sumergible Titán de ese agujero negro donde está, se supone que cerca del Titanic, pero solo se supone, porque han escuchado ruidos que produce, creo que cada media hora produce unos golpes y los sonars de los aviones los han captado. Eso no significa que en el agua, que es donde los tienen que rescatar, tengan una idea excesivamente precisa de dónde se encuentra el sumergible. Las esperanzas de encontrar con vida a las 5 personas a bordo del submarino Titán no desvanecen, sobre todo después de que esta madrugada un sonar haya detectado sonidos de golpes en un intervalo de 30 minutos en la zona en la que se estaba buscando este submarino. Un pequeño hilo de esperanza que da aliento a los equipos de rescate, ya que lo consideran una señal de vida.
El submarino podría estar varado en las profundidades o haber sufrido un fallo en el motor. Estas son algunas de las hipótesis, pero el tiempo se acaba. A la tripulación le quedan menos de 20 horas completas de oxígeno. Mañana jueves podrían quedarse sin suministro para sobrevivir, por lo que los trabajos de búsqueda se están haciendo a contrarreloj y sin descanso. Las autoridades se están centrando en localizar esos sonidos mientras se siguen sumando más buques privados a la búsqueda. El último, un buque francés que cuenta con un conocido robot subacuático capaz de llegar a una profundidad de inmersión de 6.000 metros. De momento, todas las esperanzas están puestas en él, aunque la búsqueda por el aire también sigue su rumbo por si acaso el sumergible saliera a flote. Esta mañana hemos conocido que Ocean Gate, la empresa encargada de hacer este tipo de expediciones, despidió en 2018 al exdirector de operaciones marítimas David Loveridge después de que expresara el peligro que podría suponer la embarcación. Además, el periodista estadounidense David Polk, que realizó esta misma inversión el verano pasado, ha asegurado a la BBC que la nave tiene 7 formas diferentes de volver al exterior y que es preocupante que ninguna haya funcionado. En cualquier caso, las horas pasan, el oxígeno se va consumiendo y el mundo entero sigue pendiente del destino de las 5 personas que desaparecieron el pasado domingo a bordo del submarino Titano. Hablábamos al principio del programa con Lorena Heras a propósito de que hay una disfunción de conocimiento de la capacidad de comprensión de lo que leen los chicos y chicas de 9 años. Y hay otro elemento que son las redes sociales que lo perjudica gravemente. Las redes son un peligro, sobre todo para niños en una fase temprana de su educación. Y las redes son lo que hacen que empiece a haber niños que en realidad lo que desean es ser gatos, como lo oyen. Marien. Crece la alarma social y la preocupación en Reino Unido en un caso relacionado con niños. Esta polémica llama bastante la atención porque estamos hablando de los furry. Puede que con esta palabra no sepan muy bien a qué es lo que me estoy refiriendo, pero los furry son niños que se sienten identificados no como niños, sino como gatos, únicamente como gatos. Estos niños se identifican con como este animal, quieren ser tratados como tal e incluso llegan hasta disfrazarse de ellos. Tanto es así que en los colegios varios menores se enfadan con sus propios compañeros si no se refieren a ellos como los gatos. Además, los profesores se quejan de que estos niños han dejado de hablar normal y lo único que hacen en clase es maullar. Incluso los profesores se quejan también de que no pueden llamarles la atención porque esto se está considerando como un acto discriminatorio. Estamos ante una tendencia al alza y de la que los expertos atacan y culpabilizan directamente a las redes sociales. Las 8:11 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a mis invitados, sin más dilación. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes, don Xavier. Gusto de verte, que te prodigas muy poco. Sí, por falta de tiempo, pero no será por ganas. La obligación y la devoción. Le pasa lo mismo a don Manuel Pino, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal, aficionadísimo a los toros, sí. y hombre de que sabe mucho del campo, de la agricultura y de la ganadería, de las dos cosas. Yo cuando quiero saber cuándo empieza la época de cosecha de algo, le pregunto a don Manuel. Soy agricultor a tiempo parcial, Javier. ¿Se acuerda usted de aquello del calendario zaragozano? Sí. Que daba las pautas para cuándo sembrar, cuándo recoger, cosas de aquellos años, ¿verdad? Bueno, en estos años, la verdad, tengo yo que decir que cosas veredes, ¿verdad? Poco podríamos imaginar que el presidente del gobierno, tu apreciado Pedro Antonio José Sánchez, acabase en las garras de Wyoming y que además, en tono de jocoso, bueno, de payaseo televisivo, hay que decir que esto es payaseo televisivo, pues acabaran, yo pensaba que si te llevo los calzoncillos, que si no llevo calzoncillos, una cosa, de verdad. Pedro Sánchez tiene que estar muy apurado, ya lo veo yo, que tiene que estar muy apurado. Y además le dice, oye, pues no, si quieres yo te pensaba llevar en Falcon. ¡Jo! Y Falcon, lo que le faltaba a Wyoming, que tiene no sé cuántos los pisos, 20 o alguno más, seguro que tiene alguno más. Vamos a ver el momento. Si pierde las elecciones nos podemos ir a una isla de esa donde encierran a la gente. Bueno, ¿y por qué no? Para que eche el rato. ¿Y por qué no? ¿Y si las gano? Te invito a dar una vuelta en el Falcon. Vale.
Este presidente además es de gusto raro, porque yo a Wyoming no le dejo subir al Falcon, así que tuviera 2. Pero bueno, lo novedoso, él está dispuesto a pasar por las manos de Wyoming, de Évole, de Pablo Motos, de lo que sea. Al rojo vivo. Esto los técnicos de campañas electorales le llaman a este proceso quemar prime time, quemar espacio de máxima audiencia, aunque sea para hacer el garrulo o para bromear o para hacer tontadas. Bien, lo que no pensabais ni vosotros ni yo, sinceramente, es que al presidente se le hacen los dedos huéspedes con esto de la televisión. Ya ha decidido inaugurar un programa de entrevistas. Dice, ¿y a quién puede entrevistar Pedro Sánchez? Pues a sus ministros, y se ha inaugurado entrevistando a Escrivá. Escrivá, que es un pozo de mentiras, ¿no? Pero bueno, han hecho promesas. Han prometido hasta lo que no tienen. La propuesta que vamos a llevar en el programa electoral y que pondremos en marcha la próxima legislatura es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad-maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial. Sí, tanto para la mujer como para el hombre. Perfecto. Qué gran entrevistador se ha perdido la televisión española, porque él da la doctrina y el especialista dice, sí, toma nota, Escrivá, vamos a hacer esto. Menos mal que no os va a dar la vida, que no os va a dar el tiempo, que el tiempo tic-tac, se os acaba. Y, bueno, pues todo esto quedará en saco roto. Pero hay que reconocer, tú que te dedicas a esto como periodista, que lo intentan todo. Sí, lo intentan todo. A ver, es verdad que cuando llegas a la facultad te dicen que el periodismo, entre otras cosas, está para fiscalizar al poder, y algunos se lo creen. Luego ves estas cosas de Wyoming y demás, que intentan darle como el lado humano de Sánchez, y los calzoncillos, que si llevo esto abajo, para que el espectador no lo vea como el tipo sin escrúpulos y pérfido que en realidad es. Pero con esto de Wyoming surge que en realidad son, sí, pero esa sensación tan desagradable de la vergüenza ajena, ¿no? Y bueno, ¿y por qué va a estas cosas? Porque le interesará. Pero además dice Sánchez que él no ha cambiado, que él no ha mentido, que él ha cambiado de posición política. Y tiene razón, porque en su ego, digamos, de personaje sociópata, él va modulando a sus intereses personales en cada momento. Entonces sí que se va cambiando. Es decir, durante un momento no le interesaba pactar con Bildu, luego sí le interesó, entonces él se mueve en función de lo que personalmente más le favorezca. El resto le importa un carajo, o sea, a la sociedad, a los españoles, es su propio interés. Entonces él se va adecuando y se ha ido amoldando. No es que mienta, que sí, miente de forma patológica, que además es un personaje bastante siniestro, sino que él mira siempre por su propio interés, entonces se va adecuando. Y además con esa frialdad y ese cinismo que tiene algo como que te da escalofríos. Sí, pero bueno, así como las preguntas de Alsina del otro día en la radio eran blandengues, como yo creo diría que el Fari, bastante blandengues. Pero aún así le salió bien algún regate, esto de decir, ¿usted por qué no miente tanto? ¿No? Esto le salió bien, pero claro, en una entrevista con este hombre, acabará con Ángeles Barceló en la SER, ya verás, con este hombre, con Motos o con Évole, pues yo mimé conmigo y poco más. Me falta el gran Ferreras en el catálogo que te has puesto. Ah, es verdad. Ferreras tiene que llevarlo a Rojo Vivo a la Sexta para que lo entreviste, a él o su mujer, y ese ya también el número. La entrevista con Wyoming, que has mencionado. Wyoming, el presidente le gusta mucho la propaganda, ha trabajado toda su vida en propaganda, toda la plantea la campaña en propaganda autopersonal. Eso de con un ministro para interrogarle del programa, pero que eso qué broma es, porque no va usted con la prensa libre y que le hagan preguntas sobre su programa electoral. A él le pero ese formato la pregunta y la respuesta. Pero claro, pero y pone ahí al ministro que más problemas se le han acumulado con la seguridad social y con todo eso, que no sabe digerir ni la reforma de pensiones, ni la seguridad social, ni todo, no sabe nada, y se le ha ido todo de las manos y tiene las administraciones cerradas y tal, pues se pone a entrevistarlo. Y con Wyoming, bueno, Wyoming es un personaje de la izquierda millonaria que siguen siendo de izquierda para seguir siendo millonarios, pero que han estado con la ceja y con todo lo que de las televisiones, el Ministerio de Cultura y con todo ese rollo de los que hay muchos que viven de este tinglado. Y él lo sabe, que es afín, por eso va a entrevistas con gente amable para hacerse autopropaganda, ¿no? Que le digan cosas y luego las chorradas esta que le dice, gran Wyoming, no sé cuánto y tal. Pues, Antes citabas a Ángeles Barceló. Es muy curioso porque ya desde los medios, digamos, de máxima audiencia, como puede ser la cadena SER, están equiparando y están lanzando ese discurso de que es incluso casi mejor pactar con Bildu que pactar con Vox. O sea, que un asesino, bueno, pero un torero, eso sí que no.
Y están blanqueando ese discurso, como diciendo, fíjate, Bildu tiene asesinos en las listas, pero aquí en Vox tiene un hombre que hace 20 años, en un proceso de divorcio, insultó a su mujer. ¿Ves? Es terrorismo machista también, igual que los otros. Y ese es un discurso muy peligroso porque es muy siniestro. Totalmente. Bueno, vamos a las consecuencias de las cosas. El drama de Extremadura. El drama de Extremadura, pues es que probablemente haya que repetir las elecciones. O a lo mejor acabamos viendo sentado de presidente a Vara. Vara ha dicho hoy que se va a presentar a la investidura. Y esto entre las miserias de las acusaciones de la Guardiola, rubita extremeña, como la llama Usía, y del señor de Vox, que es uno al que no se le entiende nada. Lo siento, pero es así. Esto ha tomado caracteres, digamos, nacionales que han empeorado considerablemente la cuestión. Feijóo dice que la culpa de todo es la cúpula nacional de Vox, que no deja que se frague un acuerdo en Extremadura. Los de Vox dicen que ya está bien de usarlos sin pago añadido. En fin, ya conocen ustedes el rollo. Lo único que hay que incorporar a esta historia es que tienen ustedes que saber que Guillermo Fernández Vara, que había dicho que se iba de la política, y que alguien le dijo, vamos a jugar este ajedrez, que nosotros sabemos más, los de Ferraz, los socialistas de Ferraz. Lamentablemente es verdad. De entrada han conseguido el control de la Asamblea de Andalucía y en segundo lugar, pues este señor ha dicho que ya, que es candidato, que le den la fecha, hay 15 días para montar el debate de investidura. Si en primera votación, como parece, porque él más lo de Unidas Podemos, le falta uno para la mayoría absoluta, no lo consigue, esto es fracasa, viene la segunda votación. 48 horas después, rapidito, 48 horas después. Y ahí eso va por mayoría simple. Así es que no descarten que el desacuerdo entre el PP y Vox y el PP termine haciendo que Vara revalide los 40 años que llevan los pobres extremeños en manos socialistas. ¿Qué les parece? Vean. Fernández Vara no se quedará al margen. Le trasladaré mi voluntad de presentarme a la investidura. Y presentará su candidatura para presidir de nuevo Extremadura. La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Nuestra obligación, convertir esos votos en gobierno. Repetir elecciones es malo para la comunidad, insiste el presidente en funciones, y achaca principalmente sobre la popular Guardiola la culpa de que puedan ir a una repetición electoral. En el PP hablan de que el bloqueo no es obra suya, sino que de lo que se trata es de un capricho del propio Abascal. Cada vez que había que cerrar el acuerdo tenían que salir y llamar a Madrid para que les diesen autorización. Yo no voy a renunciar a las políticas que necesita mi tierra por el capricho de un partido que está decidiendo a nivel nacional lo que tiene que pasar en Extremadura. Él no ha tardado en salir a defenderse y recordarle que no ofrecerán los de Vox sus votos a cambio de nada. Invierte mentiras sobre Vox. Nosotros hemos sido muy claros durante la campaña electoral que no éramos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregábamos a ellos. Los de Abascal pretenden con su resultado 5 escaños replicar acuerdos similares como el de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Feijóo les marca un límite recordándoles que no están en disposición de pedir nada. El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. El respaldo a la actitud de María Guardiola es unánime en la dirección de Génova y mientras se apuran los tiempos para lograr la abstención de Vox, el choque entre ambos grupos favorece aún más a los socialistas. La salida de Vara al terreno de juego pone en una difícil tesitura al resto de los grupos. Con la presidencia de la Asamblea extremeña en manos de los socialistas, es decisión de la electa Blanca Martín la presentación de un candidato a los 15 días de haber asumido ella su cargo. Que Vara caiga en una primera vuelta al no lograr la mayoría absoluta está claro. Lo que no que a las 48 horas se haga con una simple, que eso sí que no se da por descartado. Bueno, y Guardiola ha ido empeorando esto, ya lleva 2 días de improperios, insultos o como quiera ser, pero no grandes acercamientos a Vox. Hoy dice que ya está abierta a todo, pero que Vox está en otro sitio, que en el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox. Claro que no caben las sensibilidades del PP Vox. Hija, ¿qué cosas dices? Están en otro sitio, sí, en otro partido que se llama Vox. A ver si esta Guardiola nos va a dar unas tardes de gloria como sea presidenta,
lo grave no es Guardiola. Guardiola es una señora que sale, aborda las cámaras, cuenta lo que tiene que salir y detrás no está el símbolo del PP. Hay unas letras así de grandes, azules, que pone Guardiola. Yo no sé si es porque ha ganado la Champions, pero ahí está. Lo peor es lo que dice Feijóo. Feijóo hoy ha terciado en este asunto con poca voluntad de diálogo, entiendo yo, porque seguramente la cúpula nacional de Vox ha tenido que ver en el desencuentro. Pero ¿y la del PP entonces no, Feijóo? Vamos, venga. No comparto el que dirigentes nacionales de partidos políticos vayan a concretar o incluso a cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos autonómicos. Porque si de lo que se trata es de que los ciudadanos de una comunidad elijan a su presidente y a su administración autonómica, es razonable que los dirigentes en ese ámbito territorial sean los que sean protagonistas de los acuerdos y no dirigentes nacionales de formaciones políticas. No comparto, en consecuencia, que los dirigentes nacionales vengan a rectificar en todo o en parte las conversaciones que se estaban manteniendo con los dirigentes autonómicos. El lazo verde es por la enfermedad ELA, a cuyas familias nuestros políticos han dejado en la intemperie más absoluta, con promesas, pero la ley no ha llegado. Por la insensibilidad del gobierno, que son los que tienen la capacidad de hacerla real, la ley. Bueno, ¿qué os ha parecido el lío extremeño? Yo no sé por qué esta señora Guardiola se aferra en la negativa rotunda, además, de no incorporar a Vox en el gobierno, dándole alas a un PSOE moribundo de Extremadura. Además, Fernando Vara ya decía que se iba a volver a su plaza de forense y demás, ahora prefiere seguir con los vivos dando un poco más. Una plaza muy cómoda, porque rara vez se conocen quejas de los clientes. Entonces, es verdad que hubo 40 años de socialismo en Extremadura, salvo una legislatura de Monago en 2011 con Izquierda Unida, con las trágicas consecuencias para la región que ya conocemos cuando han estado tantos años los socialistas. Lo vimos en Andalucía, lo sabemos lo de Asturias, y así funciona. Y además es por una cuestión de matices. Dice, yo no puedo estar con un partido que niega la violencia machista. Vamos a ver, no. Si es una cuestión técnica de matices, no. Pero lo que ocurre es que lo que se está pasando cuando un drama se convierte en un negocio, entonces lo que son causas multifactoriales que no tienen relación entre sí, se intenta colectivizar y ponerlo, digamos, dentro de eso, terrorismo machista, cuando son crímenes que no tienen relación. Entonces están creando una industria exactamente igual que pasa con la industria de género. ¿Qué ocurre? Lo que hay que hacer es destinar recursos para evitar esas muertes y para evitar esa violencia. No hacer consejero de igualdad, no ministerios gastando millones en tonterías que luego no van realmente a actividades policiales, a pulseras, a renovar las órdenes de alejamiento, ¿no? A renovar esas cosas. Recursos para impedir eso, no crear chiringuitos a raíz de un drama, que es, yo creo, la posición de Vox. No sé llamarlo machista o intrafamiliar o terrorismo, como dicen algunos, que me parece muchas veces perjudicial, ¿no? Entonces, la violencia es violencia, sea del sexo que sea, y lo que no se puede crear, creo yo, es un código penal distinto, o sea, seas hombre o mujer, invirtiendo la carga de la prueba, cargándote la presunción de inocencia, y que el delito sea distinto, lo cometa una persona u otra según el sexo. Eso es una aberración, es una aberración jurídica. Lo primero entonces, esos matices que dice ella. Lo primero es echar, don Roberto, a Vara y al socialismo de Extremadura. ¿Se imaginan ustedes a Sánchez preguntándole a Bildu si han abandonado la violencia? No te quiero porque tú no has abandonado la violencia, no has pedido perdón, ni has contribuido en las causas de los 300 asesinatos sin resolver. O preguntándole a Esquerra Republicana, no, ¿has abandonado el independentismo? Porque si no lo abandonas y juras que lo has abandonado, yo no querré nada contigo. O preguntándole a Unidas Podemos, al mariscal Coletas o a alguno de sus secuaces, oye, ¿vosotros condenáis lo que hizo Chávez en Venezuela? ¿Vosotros condenáis lo que hizo cualquiera de los grandes héroes del comunismo? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es Guardiola, lo básico. No les des la consejería de igualdad ni la de no sé qué, dales un cobijo. Pero es que la Guardiola, hoy hacía gala de eso, dice, no, yo no voy a ceder parte de mi gobierno a Vox. Bueno, pues vale, pues fenomenal.
Manuel Pino. Yo creo que los votantes, tanto de Vox como del PP, no entenderían que no se pongan de acuerdo, porque han sido votantes todos del Partido Popular hasta antes de ayer, por lo menos la gran mayoría. ¿Qué ha pasado aquí también? Que Vox, que hay que señalar una cosa de Vox, Vox es muy contradictorio. El que quiere que desaparezcan las autonomías se pelea a muerte para coger cargos en las autonomías. Están todas las autonomías peleando que queremos poder regional, cuando él lo que quiere es que desaparezca el sistema autonómico. Principios. Bueno, pero cierto, y luego, hablando de contradictorios, si tiene que gobernar la lista más votada, que se aparten y que gobierne Vara. Sí, bueno, pero Feijóo ha dicho que las autonomías resuelvan. Él quería pactar eso con el PSOE y no ha habido pacto. Pero al final ha dicho que resuelvan las autonomías. Ha dejado el tema en manos de los varones autonómicos, que ese es el problema que hay ahora ahí. Quiero decir con esto que Vox ha ido con el discurso de sus planteamientos nacionales ideológicos en todos los acuerdos que está llegando. Y mete el género y mete todas estas cosas de los de migración y tal, que está bien que lo meta, pero que si es un momento que lo que hace es irritar, aquí hay un objetivo común. El objetivo común, tú has dicho, primero que salga el PSOE de Extremadura, y tiene que ser el objetivo común de esta mayoría, pero también el objetivo común es que el 23 de julio tiene que ganar unas elecciones y hacer un gobierno de otro color, y tenían que estar ahí mirando los esfuerzos de los políticos activos de un lado y de otro. Entonces yo no acabo de entender esta discrepancia de la presidenta del PP extremeño, elevándola a lo máximo de su dignidad, y que puede abocar en que pueda ser presidente otra vez Vara, o que pueda convocar nuevas elecciones, y nos faltan muchos días. Yo confío en que la sensatez, que se lo hagan mirar y que lleguen a una solución razonable. Pero es lo que decía don Xavier, tienes al PSOE pactando hasta con el diablo, y aquí, por una cuestión de matices y escrúpulos, no, me niego rotundamente a meter a Vox. Con lo que eso conlleva, que significa nuevas elecciones o que vuelva a seguir. Pero Roberto, que siga el PSOE. De momento ya les han merendado la Asamblea. Pero vos tienes que aprender también, porque cuando ha inventado muchos problemas, como pasó en Madrid, no aprobando presupuesto en el ayuntamiento, no aprobando presupuesto en la comunidad, pues el resultado financiero es mayoría absoluta. Ya veremos aquí también lo que pasa con estas situaciones, que tiene que hacérselas mirar también Vox. Porque claro, los resultados, cuando ha puesto el pie en pared en Andalucía, en Madrid, y tanto el ayuntamiento como la comunidad, el resultado ha sido empeorar sus votantes y empeorar la ilusión de la gente que ha apostado y que estaba trabajando a favor de Vox. Roberto, ¿algún añadido? No, pues continuamos. Resulta que el PP está decidido, ahora lo vais a ver, la forma en la que se explica por parte del PP. Vox no es un aliado fijo, como Podemos para Sánchez. No, eso está muy bien como postulado político, pero es que Vox es el único aliado que podéis tener. No sé si os habéis dado cuenta de que, sin ningún derecho, injustamente, pero vivís en una especie de cordón sanitario. Os pasó en Cataluña hace ya muchos años y ahora os pasa en España. Nadie quiere saber nada de vosotros, por mucho que ganéis las elecciones. Después, nadie va a querer saber nada de vosotros. Os están esperando. El Partido Popular es el enemigo a batir de la izquierda española. Mucho más que Vox, vosotros. Y no vengáis con esta lindeza de no es el aliado fijo. ¿A mí qué más me da? ¿Por qué tiene que ser el aliado fijo? Es el único aliado, eso sí. Esa estrategia la tiene el PP con aras de ensanchar el centro y quitarle voto a Vox. Entonces, desde dentro de la campaña, que la ha pillado descolocado, pues está intentando diferenciarse de Vox allí donde puede, ¿no? Se le adelantó el valenciano y hizo el acuerdo que es con el torero que todos los antes. Y ahora duerme tranquilo. Claro, y aquello se le adelantó, y bueno, pero claro, no quieren que eso se extienda en la fase electoral y el periodo electoral que estamos, se extienda a una situación generalizada, normalizada y admitida en todo el territorio nacional. Y a lo mejor esto, pues a lo mejor tiene su porqué y hoy no está en la mesa. Yo creo que hay que centrarse en el objetivo. ¿El objetivo qué es? Echar a Sánchez, echar a este PSOE. Luego ya entraréis en discusión. En la letra pequeña, de que si la violencia machista es machista o es intrafamiliar, o de que si los inmigrantes ilegales tienen que ser expulsados en caliente o en frío. O sea, eso luego ya es ponerse de acuerdo, pero el objetivo principal hay que centrarse en ese. Y yo creo que es lo que reclama la mayoría ciudadana, como reclamó el 28 de Sobre todo que los objetivos políticos del PP en Extremadura y de Vox en Extremadura sean la materia de gobierno de Extremadura.
porque lo de los menas o lo de los extranjeros o lo de la violencia es otra cosa, que tiene otra competencia y otro ámbito. Pero Vara no va a tener escrúpulos en coger toda la izquierda, todo lo que haya en la izquierda para sumar para él. Pero no me parece va a tener escrúpulos, toda la izquierda que me vote para mí, Podemos y lo que haga falta. Que sea tan incompatible para doña María Guardiola tener un consejero de Vox de algo, de agricultura, de cultura, o de que no sea de un área sensible, decídalo usted, pero es que no quiere bajo ningún concepto que entre alguien de Vox en su gobierno. Bueno, pues ella sabrá por qué, pero eso tiene un altísimo coste. Para ella y para Feijóo, ¿eh? Ojo que en Extremadura el 23 de julio también se decide el cambio. Y si los extremeños ven que no ha habido acuerdo, todos en general, pues yo, si fuera yo extremeño, desde luego hubiera votado a un partido de derecha seguro, pero si ahora viera el desencuentro, pero a poco que iban a los contar extremeños, la mayoría de votantes ha sido centro-derecha. Se han pronunciado ya, han dado su resultado en unas elecciones autonómicas y municipales. Organicémoslo. No ya está, vamos a ver, ponernos de acuerdo. Hemos dado el voto, nos lo han pedido, y aquí si suma usted la centro-derecha con la izquierda y extrema izquierda, como la queremos llamar de Podemos, pues hay un resultado que hay que ver dónde están los votos. Si hay aquí más votos, pues tendrá más representación y tendrá que estar llamado a gobernar esa comunidad autónoma, que es excepcional que salgan los números como han salido, pero han salido con posibilidad de gobernar. Pues aprovechen y conviene también. Otra cosa no entenderá el votante. Por cierto, ¿sabéis lo que dicen los sondeos del Partido Socialista? Ahora lo vais a ver. Los sondeos internos hablan de que el Partido Popular lograría 140 escaños, que ya encaja con algunas encuestas, bastante, ¿verdad? Y lo fían todo, los de Sánchez, a que Sumar sea tercera fuerza política. Puede que lo sea. No parece que las encuestas digan eso, pero en cualquier caso, ahora dependen de Yolanda Díaz, ¿eh? Por eso hace bromitas el presidente con una imitadora de Yolanda Díaz y le dice, esta es otra de las mamarrachadas que hace Pedro Sánchez últimamente, y le dice, ay, yo contigo, Yolanda, a la imitadora, al fin del mundo me voy, ay, qué bien, todo bonito, todo bonito. Bonito para todos no, porque los socialistas históricos coincidieron ayer, Felipe González, Alfonso Guerra y alguno más, en la presentación de un libro histórico sobre los orígenes del poder del clan de la tortilla, el clan que dio pie al gobierno socialista, y ahí han dicho lindezas de Pedro Sánchez, aunque da la sensación de que los veteranos han decidido esperar al 23 de julio y después cortarle la cabeza a Pedro Sánchez. Varios miembros del PSOE histórico se han vuelto a juntar con motivo de la presentación del libro de Virgilio Zapatero, Aquel PSOE, los sueños de una generación. Fue ministro de Relaciones con las Cortes y secretario de Gobierno durante los mandatos de Felipe González. Además del libro, hablaron de la forma de hacer política de los socialistas de ahora, reivindicando la suya. Alfonso Guerra criticó las palabras de Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que afirmó que Bildu había hecho mucho por España. Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Habló también de los pactos con diferentes formaciones y a dónde lleva eso. Se llega a situaciones absurdas como que haya actores políticos que pretenden gobernar España, tienen derecho a proclamarlo, pero que no pueden utilizar el nombre de España porque les provoca erisipela. Claro, cuando se acepta eso que es absurdo, cuando se acepta lo absurdo sin reaccionar, eso es signo de una sociedad en decadencia. No es la primera vez que socialistas critican a Pedro Sánchez. Felipe González ya lo hizo, por ejemplo, con la reforma del delito de sedición, afirmando que desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril. Para el expresidente, lo que ocurrió en Cataluña no puede ser tipificado. También con la ley del solo sí es sí. Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha. La Ley de Memoria Democrática o la situación económica del país se unen a la lista de leyes y políticas criticadas por Felipe González. Dan a entender que Pedro Sánchez no es de su agrado y que el rumbo que ha tomado el PSOE dista mucho de lo que era. Don Manuel, estos si votan a Pedro Sánchez lo harán tapándose la nariz, ¿eh? Bueno, ya sabes que el PSOE siempre ha tenido su doble discurso.
Porque tienen que exigir que haga un movimiento y que exija un comité federal, un consejo político, que las voces se digan dentro del partido, que tal. Pero no que aprovechen de presentar un libro para decir 4 pinceladas y luego me pongan el redil. Porque Felipe dice una cosa y luego se pone a la de Sánchez para darle color. O sea que aquí hay un lenguaje interesado de unos y otros y, oye, ya lo echaron y le ganó las primarias y ahí lo tienen, ¿no? A 5 años gobernando. Que eso no es del PSOE, bueno, pues el PSOE está muy callado, muy silencioso y algunas cositas que se han dicho, Lambán y Paje, y algunos de ellos como sueltos, pero que a los 2 o 3 días lo has visto en actos donde ha estado dándole color, porque en los años, no sé qué, del PSOE, de democracia, de la Constitución, no sé cuánto, los 40 años y tal, desde las elecciones del año 1982, cuando sacaron los 206 diputados, pues estaba Felipe al lado de él allí que parecía del comité de dirección, de lo que estaban ahí celebrando. O sea que bien, que Guerra, que dice cositas y tal, pero luego Guerra ha sido presidente de la Comisión Constitucional cuando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ahí estaba de presidente y estaba en la nómina oficial y estábamos calladitos. Y todas estas cosas que ahora dice, de enemigo de España y tal, él la veía venir. Podía haber dicho ya algo o levantar la voz, ¿no? Hablan ahora. ¿Ves a estos hombres ya de una provecta edad ahí reunidos? Parece un comité de sabios y piensas, jolín, son hombres de Estado, y en realidad... La verdad es que viendo esas imágenes hay algunos que han envejecido, pero de muy mal. Bueno, pero tienen sabiduría, ¿no? Y son gente pero que digo aporta, que los ves y parece que han sido estadistas de gran talla, ¿no? Era el peso de la corrupción a diario, del caso Filesa, del caso Mariano Rubio, del hermano de Alfonso Guerra, del terrorismo de Estado. Lo que pasa es que, claro, lo comparas con Sánchez, al que echaron del partido, ha vuelto porque mala hierba nunca muere y lo tenemos aquí enquistado. Y sí, dices tú, jolín, qué bien, qué sensatos, qué bien hablan, que es el PSOE. Oye, y de Ruiz Roldán. Histórico. De Luis Roldán. Sí, claro. Histórico, pero históricamente corrupto. Yo lo digo aquellos días de gloria, ¿no? Luis Roldán era un caradura tan... Director de la Guardia Civil, un jeta de primera. Hoy estoy en la fase biográfica de la gente. Antes hemos hecho un introito de María Antonia Trujillo muy interesante y ahora voy a hacer uno de Roldán no menos interesante. El tipo lo vendían como el primer director general de la Guardia Civil. Bueno, hombre, esto tenía mucho interés, el PSOE, en que fuera un civil el que ordenase el tráfico de los de tricornio con mucho entorchado. Bueno, y el tío les coló que él era ingeniero por la Universidad de Mequinenza. Bueno, Mequinenza tiene un pantano importante, pero universidad, lo que se dice universidad no la ha tenido nunca. Y yo bien que lo lamento, sería un muy buen lugar para instalar una universidad, pero vaya cara dura tenía el tipo Luis Roldán. Y el partido que lo aupó también, porque, en fin, tampoco sabían perfectamente lo golfo que era y tampoco hicieron nada para evitar el sufrimiento de la sociedad española. ¿Tú por qué no te acuerdas, Roberto, de estas cosas? Que eras muy chico, pero... Hombre, yo era pequeño, pero hay cosas que se pueden leer y estudiar, que es lo que ocurre eso es verdad, eso es verdad. Entonces, no mires la foto esa del inflable en gallumbos. Es un recuerdo que queda permanente. Bueno, hombre, este es un recuerdo muy dañino, sobre todo si lo ves de muy joven. También le hicieron fotos en paños menores, como a Tito Berni y todo esto. En calzoncillo. Sí, en calzoncillo, ahí, con Tito Berni, salía allí con la pasta, y la pasta se la llevaba también en coches para Suiza y hasta la mutualidad de los huérfanos de la Guardia Civil. Eso siempre acaban calzoncillos, no sé cómo se arregla, pero siempre sale algún escándalo de estos de paños menores. Le hicieron hasta una película. Suele quedarse en calzoncillos. Con el espía ese que lo engañó, que dice que lo engañó, el espía. ¿Vale? Esa. Bueno, ahora nos vamos a pasear por mi tierra, donde han pasado dos cosas. Una, el Ayuntamiento de Sitges. Ahí se ha producido una entrada y detención, y a la vez registro, de la señora alcaldesa que se llama Aurora Carbonell y es de Esquerra Republicana. También han trincado por el pescuezo a un concejal también de Esquerra Republicana y a 2 técnicos. Parece que los que han entrado allí son policías judiciales y que buscan la otorgación, malversación, quién sabe, de fondos públicos a quien no se le debían dar esos fondos públicos. Valor aproximado, 600.000 euros. Bueno, en paralelo, resulta que uno de estos personajes chulescos del desafío del 1 de octubre, que se llama Clara Ponsatí, que tiene un juicio pendiente por lo del 1 de octubre, por desobediencia, en concreto por el delito de desobediencia, han desaparecido otros. Bueno, resulta que se volvió de su huida, compareció ante el juez Pablo Llarena y le fijó un planning de comparecencias, como se hace siempre a todas las personas
que están pendientes de juicio por una causa pues, más o menos grave. La cuestión es que el día 24 tenía que haber ido al juzgado y la señora Ponsatí ha dicho, bah, como dice Xavier Trias, Calsbombing, que viene a ser traducido del catalán, que les dé. Sí. Vale. Muy bien, pues Llarena, que no se corta un pelo, ha dicho hoy que orden de detención, así que pise suelo español. Claro, si está, como parece, en el Parlamento Europeo, no se sabe dónde, ahí no alcanzamos, pero le quiere dejar clarito el juez a la señora Ponsatí que el que manda es él, no lo que quiera la señora. Bien. Esposada y custodiada. ¿Me tiene que decir sobre los hechos que se le imputan? Así ha salido del ayuntamiento la recién elegida alcaldesa de Sitges, Barcelona, Aurora Carbonell, en el marco de una investigación contra la corrupción. Desde hace más de un año, la UDEF investiga a la regidora de la Esquerra y a una docena de personas por presuntas irregularidades en la concesión entre 2017 y 2022 de subvenciones y contratos municipales y con los que habrían logrado malversar más de 600.000 euros que debían servir para ayudar a personas en riesgo de exclusión social. La operación, muy similar a la que ya llevara la expresidenta del Parlamento catalán ante la justicia, Laura Borràs, se ha saldado por el momento con la detención de 8 de los investigados que ejercían como regidores del Ayuntamiento de Carbonell en el periodo en el que se están investigando los hechos. La mayoría de los detenidos han quedado en libertad con cargos a la espera de ser citados a declarar por el juzgado. 4 de ellos, incluida la alcaldesa, pasarán la noche en la comisaría. Una trama que asesta a un nuevo golpe contra el independentismo y al que se suma también la orden de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Clara Ponsatí. Según la disposición, la exconsejera del Parlamento catalán y eurodiputada de Junts, investigada además por desobediencia, no justificó su incomparecencia ante el juez el pasado 24 de abril. Una desatención que ella, sin embargo, alega no haber correspondido porque tenía trabajo que atender en la Eurocámara. Como ves, don Manuel, siempre los catalanes siempre a la cabeza. Los catalanes, el tema de Sitges, que bueno, pues es un tema, supongo que no será aislado. Ahí ha salido, pero no será aislado. El proceso, el tsunami democrático, todo ese ejército activo que ha tenido todos los del proceso, pues a algún lado viene el dinero, ¿no? Parece que el fondo del asunto es que se está instruyendo en un juzgado, creo que de Villanueva de Geltrú, por ahí se está instruyendo. Villanueva de Geltrú, sí. Se está instruyendo este asunto donde ha habido un fraccionamiento de contratos para no sacar a concurso determinadas adjudicaciones y unas subvenciones que no han sido justificadas, que de momento están en la cifra que tú has dicho. ¿Qué destino tiene esto? No, pues ya lo dirá la justicia, pero vamos, que no es un caso aislado, que aquí ha habido mucho dinero público en el que no se ha querido entrar, que se ha cogido para fines que no son del interés general, sino de un grupo de personas que lo que querían era romper España y ser desleales con la Constitución y constituir un país en el que están todavía instalados. Eso por ahí. Respecto a la Ponsatí. A Ponsatí, que salió huyendo cuando declaró la independencia y se escapó y fue por varios países de Europa, por ahí fugada hasta que la metieron en la lista de eurodiputadas. El problema del juez Llarena, que ha hecho muy bien dictar esta orden, es que ella hace declaraciones que no va a obedecer al Supremo, que ella no va a venir, aunque la llame el juez, que ella no va a eso, que ella que tiene que ir a unas comisiones parlamentarias a trabajar en Europa y el abogado le hace un escrito, mire usted que tiene mucho trabajo en Europa y no va a venir a su citación. Y eso en el Código Penal, si te cita un juez tienes que comparecer o justificar claramente la no asistencia a la comparecencia a la que te han citado, sobre todo cuando se está instruyendo un caso penal. Entonces, como ha visto que hay una toma de pelo con declaraciones de desprestigio, en música independentista, el Estado español, sus instituciones, no las respetamos. Y ese es el tema de fondo, lo que hay, porque ella se ha negado a venir, porque no le considera el Tribunal Supremo. Creo, don Xavier, que en su tierra hay un problema de corrupción institucionalizada, porque Esquerra Republicana, ¿por qué va a tener reparos a la hora de delinquir o de robar? Quiero decir, han visto lo que ha ocurrido. Se le ha dado indulto a los golpistas, se le ha quitado el delito de malversación, se sienten de alguna manera impunes. Yo creo que sedición. Claro, yo creo que esto de alguna manera les llama la atención. ¿Pero cómo nos van a detener a nosotros? Es como lo de Pontasí. Pues, ¿vale? Porque Llarena va un poco por su cuenta y se ve que no escuchó a Sánchez el otro día con el SINA diciendo no, si la situación en Cataluña ha mejorado muchísimo. ¿Ha mejorado? O sea, no sigue la cuestión idiomática utilizada como arma política, no se sigue persiguiendo a los niños en las escuelas. ¿Se garantiza la educación en castellano allí? Un Sánchez reflexivo que hubiera dicho, es verdad, el SINA.
A pesar de mis concesiones graciosas, estos están en lo mismo. No, podía haberlo aclarado. Oye, ha mejorado para los golpistas. Claro, para ellos sí. Ha mejorado mucho para los golpistas, porque yo le he quitado todos los problemas de malversación y de lío, y ahora hay muchos pleitos que también vive como se los quito, si sigue gobernando. Claro. Lo que ellos llaman extrema derecha, quiero leer una cosa en Baleares, un acuerdo que hay de PP y Vox, que dice: se establece que los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua. Vamos, fascismo de toda la vida. Dice: se modificarán las normas que suponga una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen 2 lenguas oficiales. O sea, lo que se trata es de garantizar la educación en castellano. Los nacionalistas se oponen con su rodillo totalitario y los complejines dicen: no, es que con Vox, porque claro, la extrema derecha, lo que se intenta es garantizar derechos básicos. Pero por ejemplo, lo de la lengua en castellano es un tema que tiene que asumir y defender el PP en primer lugar. Si es la lengua oficial. Usted podrá hablar también catalán o valenciano o balear o lo que usted quiera. Claro. Pero la lengua vehicular es el castellano y tiene que darse, y todos los niños tienen que aprenderlo. Usted tiene que saber castellano, que es la lengua oficial. Y sobre todo hay algo muy importante, que la derecha política no puede olvidarse nunca de lo que piensa la derecha social. Y en Baleares, o en Valencia, o en Barcelona, la gente está harta de que el conocer o no la lengua catalana, balear o valenciana sea un elemento para que se marchen médicos, para que se marchen jefes de servicio de hospitales. De exclusión. Son herramientas de exclusión. Y ahora, por lo visto, los médicos ya no será discriminatorio y de exclusión. Eso es un objetivo absolutamente, ya no de un partido, de otro, sino un objetivo de la derecha social. ¿Cómo van a renunciar los partidos políticos a eso? Los partidos de la derecha, claro, se quedarían en nada. Están negociando para que el catalán en los médicos ya no sea obligatorio, que sea mérito. Bueno, yo es que no encuentro un mérito para que te operen de una hernia, por ejemplo, que el médico sea bilingüe, trilingüe o sepa sánscrito, ¿no? Yo creo que sea buen médico. Ahora, si en su tiempo libre quiere aprender idiomas, mejor para él. Pero vamos, con que conozca la lengua común y tú te entiendas con él. Pues sí. Bueno, son cosas que tienen que quedar claras y aquí se las decimos bien claritas. Por ejemplo, ahora les vamos a hablar de un tema que seguro que les va a encantar. Resulta que la policía grabó a 2 comisionistas del asunto del asfaltado y las carreteras en Cantabria, se acordarán. A ver, ¿qué es esto que me habéis puesto aquí, queridos amigos? ¿Pero qué es esto? No, vamos a ver. Lo voy a contar más despacito para ver si os da tiempo a encontrar la prueba del delito. La policía grabó a los comisionistas del caso de los asfaltados del gobierno de Revilla en Cantabria, peleándose por ver quién se llevaba la mordida más alta. Los agentes que llevan varios meses investigando todo este asunto con algún imputado alto cargo del gobierno de Miguel Ángel Revilla afirman que en las conversaciones se dice que ese alto cargo del gobierno Revilla lo quería todo para él. Eso es lo que le dice uno de los comisionistas al otro por esas grabaciones que han sido grabadas y que vienen a demostrar que el gobierno de Miguel Ángel Revilla tampoco era lo que parecía, ¿eh? El doctor Anchoa... Por mucho que fuera al hormiguero y hacerse el gracioso... Sí. Hay quien dice que la política es la guerra por otros medios, yo creo que la política es la mafia por otros medios. De hecho, en esta canónica serie de Los Soprano, cuando Tony Soprano se reunía con un político y el político le decía, bueno, es que tú eres un gángster, se reía, porque decía, yo soy un gángster, pero de alguna manera tú también, ¿no? Entonces estos políticos solamente quieren mordidas y medrar y coger dinero y tal, pues están en política como podrían estar en la banda de Lucky Luciano si el contexto de la época fueran otros. Sí, pero lo que no se puede dar es mensajes de autoritas, de ética, de moral, de ir a los programas, al deber ser y ponerlos de ejemplo, como medios de comunicación han tenido permanentemente a este personaje, sabiendo hoy que sabemos lo que había debajo, ¿no? Lo que había debajo, hombre, hay que presumir que hay inocencia, pero bueno, ahí hay pruebas que ya veremos lo que dicen los jueces, ¿no? Pero oye, muy mal, muy mal. Y con su gracieta de traer las anchoas y el taxi... Y con su facilidad para pactar con el PP cuando manda el PP, con el PSOE cuando manda el PSOE. Hay que sobrevivir, y él sobrevive es un sobreviviente, ¿no? Efectivamente, para hacerse el simpático yendo en taxi a la un veterano que tiene ya muchos tiros pegados y entonces lo que necesita es ser superviviente. Y habrán hecho ya un catálogo de peticiones para el gobierno los primeros, y esto hay que resolverlo, y esto tal... Y... Bueno, vamos... Perdón. No, nada, digo que son caciques autonómicos que de alguna manera mantienen el poder territorial porque conocen bien las estructuras de esa zona en concreto.
Entonces, el clientelismo. Exacto. Pero este yo creo que creo que es el político de los más antiguos que hay en activo. No sé si viene de otros momentos. Estaba ahí ya. Es preconstitucional. Cuando Ormachea y el toro de Ormachea. Exactamente. ¿Te acuerdas de Ormachea? Que simpáticos. Ormachea, el primer presidente de Cantabria. Bueno, por recoger opiniones, ¿dónde veis la cosa más proclive a que haya un acuerdo PP-Vox? ¿En Aragón? ¿En Murcia? Baleares parece que eso está bastante encarrilado. ¿En Extremadura? ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde tus apuestas? ¿Dónde? Hombre, Extremadura está perdido. Está perdido, porque es una mujer que está enrocada en su posición. Yo lo vería más factible en Aragón, pero... Se dice muy poco de lo de Aragón, ¿eh? Claro. No se sabe lo que está pasando, digamos. No sé si es bueno o es malo. Lo que sí se sabe es que la Chunta, Teruel existe y todos estos ya le han dicho que sí al del PP. Sí. O sea que eso lo ha manejado bien. Yo creo que acabarán resolviendo el tema de Aragón. Creo que el tema de Extremadura se puede encallar por una cuestión personal de la candidata, porque está haciendo declaraciones, está comprometiéndose, está cogiendo unos compromisos públicos que le van a evitar retornar, ¿no? Salvo que intervengan los líderes nacionales y hagan alguna... Manca finestra. Exactamente. Entonces, esos pasos que está dando pues son pasos sin retorno, porque es de una firmeza y no sé cuánto, prefiero elecciones, no sé qué, porque mis principios y tal. Y está, yo he leído, me parece, del secretario general, una entrevista el otro día en un medio de allí del PP, y dice que la palabra de ella va por encima de Madrid y de todo, y que ella es una mujer de palabra, y como haya dicho eso, que aquí no hay pacto, pase lo que pase por su cadáver. Pero ella quiere gobernar con que le den los votos y... Ya veremos lo que dura si hay que repetir elecciones, a ver si es candidata a la Guardiola o no. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, aún más vuestras opiniones y a ustedes el interés por el programa, pero para ustedes tengo un premio, y es que a la vuelta de publicidad abrimos aquí El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos se veía venir. El socialista Vara ya pide investidura y pide gobernar al ser la lista más votada y para no repetir elecciones. Acusa al Partido Popular de querer jugar con Extremadura para tapar lo de Valencia y dice que Extremadura no es en ningún caso un laboratorio. Al mismo tiempo, las heridas entre el Partido Popular y Vox se hacen más y más profundas. Feijóo culpa a la Dirección Nacional de Vox de boicotear las negociaciones con el PP de Extremadura. María Guardiola, la candidata del PP en Extremadura, hoy se comprometía a no meter a Vox en el gobierno, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Abascal avisa de que Vox no va a dar sus votos en Extremadura a lo que llama el socialismo azul del Partido Popular. El líder de Vox acusa a María Guardiola de ir vertiendo mentiras sobre su formación y de contribuir a la demonización de Vox. Como ven, la cosa pinta bastante mal. Marina Álvarez. Y ante este escenario incierto, la gran pregunta es la siguiente. ¿Podría Vara volver a ser elegido presidente de Extremadura? Según el Estatuto de la región, para lograr ser investido en primera vuelta, el candidato necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, esto es 33 votos. La suma del PSOE y de Podemos, aquí lo ven, es de 32, por lo que este escenario quedaría totalmente descartado. Pasadas 48 horas y fracasada la investidura, la votación se haría por mayoría simple. Vara solo necesitaría ahora más síes que noes, por lo que la abstención de un solo diputado del bloque de la derecha podría facilitarle y volver a ser presidente de Extremadura. De no lograrlo, el PSOE tiene 2 meses para hacerse con la presidencia. Aquí el papel de la mesa es clave. Su presidenta, ahora del PSOE, gracias al Partido Popular, podrá forzar la repetición de la investidura tantas veces como ella quiera. Fernández Vara no se quedará al margen. Le trasladaré mi voluntad de presentarme a la investidura. Y presentará su candidatura para presidir de nuevo Extremadura. La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Nuestra obligación
convertir esos votos en gobierno. Repetir elecciones es malo para la comunidad, insiste el presidente en funciones y achaca principalmente sobre la popular Guardiola la culpa de que puedan ir a una repetición electoral. En el PP hablan de que el bloqueo no es obra suya, sino que de lo que se trata es de un capricho del propio Abascal. Cada vez que había que cerrar el acuerdo tenían que salir y llamar a Madrid para que les diesen autorización. Yo no voy a renunciar a las políticas que necesita mi tierra por el capricho de un partido que está decidiendo a nivel nacional lo que tiene que pasar en Extremadura. Él no ha tardado en salir a defenderse y recordarle que no ofrecerán los de Vox sus votos a cambio de nada. Vierte mentiras sobre Vox. Nosotros hemos sido muy claros durante la campaña electoral que no éramos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregábamos a ellos. Los de Abascal pretenden con su resultado 5 escaños replicar acuerdos similares como el de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Feijóo les marca un límite recordándoles que no están en disposición de pedir nada. El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. El respaldo a la actitud de María Guardiola es unánime en la dirección de Génova y mientras se apuran los tiempos para lograr la abstención de Vox, el choque entre ambos grupos favorece aún más a los socialistas. La salida de Vara al terreno de juego pone en una difícil tesitura al resto de los grupos. Con la presidencia de la Asamblea extremeña en manos de los socialistas, es decisión de la electa Blanca Martín la presentación de un candidato a los 15 días de haber asumido ella su cargo. Que Vara caiga en una primera vuelta al no lograr la mayoría absoluta está claro. Lo que no que a las 48 horas se haga con una simple, que eso sí que no se da por descartado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde una esquinita de Moncloa en la que se está partiendo de la risa al ver lo que está pasando en Extremadura, ha pedido hoy al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que debata con el presidente y que aclare sus cambiantes e incoherentes principios. Según Bolaños, dice una cosa en Extremadura, otra en Valencia, etcétera, etcétera, y le pide a Feijóo que no enrede desde una esquinita de Génova. Sin duda lo que estamos viendo durante estos días es que el Partido Popular está en brazos de Vox, para desgracia de todos los que queremos que nuestro país avance y para desgracia sobre todo de las mujeres. El señor Feijóo dice que tiene principios, vamos a darlo por bueno, pero en el caso de que tenga principios, tiene unos principios el lunes, que cambian el martes y el miércoles son diferentes. María Guardiola, al cerrar la puerta de su ejecutivo a Vox por, según ella dice, negar la violencia machista, y después de prodigar innumerables insultos a los de Abascal, deja a Extremadura a las puertas de una repetición electoral. Eso o ceder el paso a Guillermo Fernández Vara en algún momento. Ya ha anunciado el presidente en funciones de Extremadura que se va a presentar a la investidura a unas sabiendas de que le falta un voto y a pesar de contar con los votos de Unidas Podemos. Eso para ser presidente. Una vez más, resulta que el ajedrez socialista se muestra como una potente arma, un arma muy brillante. Este hombre se iba a retirar de la política. En fin, si el PP no apoya la investidura, les van a azotar con eso de que han roto el compromiso de que gobierne la lista más votada. Esa es la jugada del PSOE, poco más o menos. Un jaque mate de Guillermo Fernández Vara en Extremadura porque, según su Estatuto de Autonomía, caso de no conseguir la investidura en primera votación, está prevista una nueva votación 48 horas después, en la que vale tan solo la mayoría simple. Eso es fácil de conseguir, ya lo verán, fácil de conseguir. Así es que el Partido Popular tendrá la tentación de evitar el bochorno y sacar pecho de que, bueno, al fin y al cabo, es coherente con el principio de apoyar la lista más votada. Y esa es, en Extremadura, la candidatura del socialista Vara, aunque Guardiola dijera otra cosa. Aunque solo sea, en términos de estrategia electoral de Feijóo, dejando una deuda pendiente de abono por parte de Sánchez, que no es muy dado a pagar deudas. Por eso se paga con los electores extremeños que van a ver cómo todas las ansias de cambio de las innumerables décadas de socialismo en su tierra se ven frustradas por los tacticismos de los partidos de la derecha española.
Pedro Sánchez lo ha dejado muy claro. El presidente apuesta por más platós y menos mítines como estrategia de cara a las elecciones. Además de su gira por todas las televisiones nacionales, el líder del PSOE se ha sacado de la manga un formato de entrevistas a sus ministros para sacar brillo de sus supuestos logros en el gobierno. La entrada de periodistas está vetada y el único que pregunta y a veces se autorresponde es el propio Pedro Sánchez. Hoy ha sido el turno de José Luis Escrivá, que entre otros anuncios ha prometido alargar el permiso de paternidad a las 20 semanas. La propuesta que vamos a llevar en el programa electoral y que pondremos en marcha la próxima legislatura es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad-maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial. Sí, tanto para la mujer como para el hombre. Perfecto. Este anuncio del Partido Socialista no ha sentado muy bien a sus socios de gobierno. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que ellos ya pidieron ampliar los permisos de paternidad a 6 meses y que los socialistas se negaron, al igual que a doblar las bajas para madres solteras. Lo cierto es que la confusión de Podemos por el cambio de discurso de Sánchez tras el adelanto de elecciones ha sido puesta de manifiesto por los morados en varias ocasiones. La podemización de su mensaje empezó con el señalamiento a periodistas y a banqueros, algo que hasta ahora era exclusivo de la izquierda más radical. Pedro Sánchez, completamente entregado al payaseo televisivo, se ha permitido una broma en una entrevista con una imitadora de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. El presidente le ha dicho que con ella iría al fin del mundo y entre serio y broma, Sánchez ha dibujado un clarísimo escenario de pacto de gobierno si alcanzan los números con Sumar. ¿Qué significa gobernar con un partido político? Gobernar con un partido político es, por ejemplo, lo que yo hago con Unidas Podemos y espero en un futuro también hacerlo con Sumar. Después del 23 de julio, ¿te gustaría ser mi vicepresidente? A ver, Yolanda, lo sabes. Yo contigo al fin del mundo. Es que Sánchez fía precisamente la reedición de su gobierno al potencial electoral de Sumar. El PSOE es consciente de que Feijóo tendrá por lo menos 140 diputados, por lo que sus esperanzas están ahora puestas en que Díaz logre ser tercera fuerza. De quedar por delante de Abascal y Vox por debajo de los 30 escaños, el PSOE y Sumar podrían revalidar un gobierno que dependería nuevamente de alianzas y de pactos. Desde Ferraz son conscientes de que va a ser una investidura de infarto que se resolverá, según ellos, en segunda votación y ojo porque no descartan una repetición de elecciones. Los históricos del PSOE parece que velan armas. Alfonso Guerra se reencuentra con Felipe González y con una buena cantidad de veteranos del Partido Socialista y aprovechan para cargar contra los pactos de Sánchez con Podemos y con Bildu, con los dos. Los veteranos asistieron a la presentación de un libro que se titula Aquel PSOE, los sueños de una generación, en el que además del propio autor, que es Felipe, intervienen Guerra o Rosa Conde. Un velar armas que no va a suscitarse en nada, por lo menos hasta que se produzca el descalabro electoral que muchos prevén para Sánchez el 23 de julio. Varios miembros del PSOE histórico se han vuelto a juntar con motivo de la presentación del libro de Virgilio Zapatero, Aquel PSOE, los sueños de una generación. Fue ministro de Relaciones con las Cortes y secretario de Gobierno durante los mandatos de Felipe González. Además del libro, hablaron de la forma de hacer política de los socialistas de ahora, reivindicando la suya. Alfonso Guerra criticó las palabras de Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que afirmó que Bildu había hecho mucho por España. Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Habló también de los pactos con diferentes formaciones y a dónde lleva eso. Se llega a situaciones absurdas como que haya actores políticos que pretenden gobernar España, tienen derecho a proclamarlo, pero que no pueden utilizar el nombre de España porque les provoca erisipela. Claro, cuando se acepta eso que es absurdo, cuando se acepta lo absurdo sin reaccionar, eso es signo de una sociedad en decadencia. No es la primera vez que socialistas critican a Pedro Sánchez. Felipe González ya lo hizo, por ejemplo, con la reforma del delito de sedición, afirmando que desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril. Para el expresidente, lo que ocurrió en Cataluña no puede ser tipificado. También con la ley del solo sí es sí.
Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha. La Ley de Memoria Democrática o la situación económica del país se unen a la lista de leyes y políticas criticadas por Felipe González. Dan a entender que Pedro Sánchez no es de su agrado y que el rumbo que ha tomado el PSOE dista mucho de lo que era. El del ELA es uno de los 62 proyectos legales que se paralizaron con el adelanto electoral del próximo 23 de julio. En el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad degenerativa, los más de 4.000 afectados en España recelan de que la ley que claman desde hace años llegue algún día a aprobarse. El 21 de junio, es decir, hoy, es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Quienes la padecen han reivindicado durante toda la legislatura una ley que les ayude y les haga la vida un poquito más fácil. Y es que la ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las neuronas en el cerebro y a la médula espinal. Esto provoca la pérdida del control muscular, una enfermedad que por desgracia y a día de hoy no tiene cura. Pero ¿cuáles son los síntomas? Suelen comenzar con debilidad muscular, pero los más comunes y a los que más alerta hay que estar son la dificultad para caminar, los tropiezos o caídas, la debilidad en las piernas y tobillos, la dificultad para hablar o comer, calambres musculares, llanto, risa o bostezos inapropiados y cambios de comportamiento sin aparente causa. En España, alrededor de 3.000 personas padecen ELA, lo que se traduce como un diagnóstico cada 10 horas. Los que padecen esta incurable enfermedad han tomado recientemente una decisión: querellarse contra el presidente del gobierno. Lo acusan de ser el supuesto responsable de que el Congreso haya bloqueado hasta en 49 ocasiones la tramitación de la ley. Una ley que busca una vida digna para todos los pacientes. Esta enfermedad afecta a miles de personas que solo buscan ayuda para poder vivir lo mejor posible. Sin problemas, con una holgada mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso asumía hoy la investidura ante la Asamblea de Madrid. Ayuso ha convertido su discurso en una especie de acto de campaña contra, por un lado, la involución democrática de Sánchez y, por otro, contra el tacticismo de Vox, con frases muy contundentes, como por ejemplo decía Ayuso: Bildu sí gobierna en España. Resulta además que Ayuso ha optado por apretar a los alcaldes madrileños con un compromiso para rebajar los impuestos de plusvalía y ha lucido haber sido generosa para permitir que un miembro de Vox ocupe una de las sillas de la mesa de control de la Asamblea madrileña. Ayuso esta mañana tenía un objetivo muy claro antes de anunciar su programa de gobierno y era cargar duramente contra el gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha acusado al presidente de haber permitido que Bildu esté gobernando España. Bildu sí está gobernando España. Ellos y sus socios sí han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones: la corona, los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Pero no ha sido lo único. Ayuso también ha mandado un mensaje a Moncloa. Ha advertido que Madrid es el rompeolas de España. No puede ser que la España fiel sea arrinconada por el proyecto de tintes totalitarios e ingeniería social del sanchismo y sus socios. La estrategia de la carcoma no ha parado de minar el andamiaje institucional, pero Madrid le ha dicho: por ahí no. Y tras este discurso marcadamente político, Ayuso ha anunciado algunas de las medidas que definirán su futuro gobierno. Con la vista puesta en favorecer el ahorro de aquellos que menos tienen, Díaz Ayuso ha transmitido su intención de continuar rebajando la presión fiscal, por lo que se ha comprometido a rebajar el impuesto de plusvalía, una medida que se traslada inmediatamente a los 179 municipios madrileños y que será de obligado cumplimiento para aquellos ayuntamientos donde gobierna el PP. Una intervención en la que también se ha comprometido a modificar la ley trans. Nadie va a quedar desamparado en sus legítimos derechos, pero tampoco se va a hacer ingeniería social a costa de nadie. Una medida que se suma a otras como mantener la deflactación del IRPF cuando la inflación supere el 2%, establecer incentivos fiscales a extranjeros, crear una consejería específica de digitalización, promover la construcción de 50.000 nuevas viviendas en la región o mantener la rebaja del 60% en los abonos de transporte. Díaz Ayuso, que con su mayoría absoluta cedió un asiento a Vox en la Asamblea, será investida en primera votación a primera hora de la tarde del jueves y será un día después, el viernes 23, cuando la presidenta tome posesión de su cargo en la Real Casa de Correos.
Shock en el mundo del independentismo por la detención de la alcaldesa de Sitges, de Esquerra, Aurora Carbonell, por delitos relacionados con la corrupción. 8 de sus concejales también están bajo la lupa por su implicación en una trama en la que se habría malversado más de 600.000 euros. Hoy, además, el juez Llarena ha cursado una orden nacional de detención contra Clara Ponsatí al no haber comparecido el pasado 24 de abril en el Supremo. La exconsejera de Junts trató de eludir a la justicia asegurando que tenía trabajo en Bruselas. Esposada y custodiada. ¿Me tiene que decir sobre los hechos que se le imputan? Así ha salido del ayuntamiento la recién elegida alcaldesa de Sitges, Barcelona, Aurora Carbonell, en el marco de una investigación contra la corrupción. Desde hace más de un año, la UDEF investiga a la regidora de la Esquerra y a una docena de personas por presuntas irregularidades en la concesión entre 2017 y 2022 de subvenciones y contratos municipales y con los que habrían logrado malversar más de 600.000 euros que debían servir para ayudar a personas en riesgo de exclusión social. La operación, muy similar a la que ya llevara la expresidenta del Parlamento catalán ante la justicia, Laura Borràs, se ha saldado por el momento con la detención de 8 de los investigados que ejercían como regidores del Ayuntamiento de Carbonell en el periodo en el que se están investigando los hechos. La mayoría de los detenidos han quedado en libertad con cargos a la espera de ser citados a declarar por el juzgado. 4 de ellos, incluida la alcaldesa, pasarán la noche en la comisaría. Una trama que asesta un nuevo golpe contra el independentismo y al que se suma también la orden de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Clara Ponsatí. Según la disposición, la exconsejera del Parlamento catalán y eurodiputada de Junts, investigada además por desobediencia, no justificó su incomparecencia ante el juez el pasado 24 de abril. Una desatención que ella, sin embargo, alega no haber correspondido porque tenía trabajo que atender en la Eurocámara. Como seguramente recordarán, en Cantabria se viven horas complicadas por la investigación de un caso de corrupción del gobierno de Miguel Ángel Revilla. La policía grabó a 2 comisionistas de las obras de asfaltado de las carreteras de Cantabria durante el tiempo de gobierno de Revilla, peleándose por ver quién se llevaba la mordida más alta entre ellos. Los agentes que investigan el caso han interceptado esta llamada telefónica antigua donde los miembros de la trama se pelean por las mordidas y hablan de un tercero que, según ellos, lo quiere todo para él. Según los investigadores del caso, es una clara referencia a un alto cargo del gobierno de Miguel Ángel Revilla que ya está imputado en el asunto. Quedan menos de 20 horas para localizar con vida a los pasajeros del Titán y la búsqueda se centra ahora en la zona donde se han detectado hace escasos minutos nuevos ruidos por parte de aviones de Canadá. Las labores podrían complicarse si el submarino efectivamente se encuentra enganchado en algún resto del pecio del Titanic, como apuntan algunas informaciones. OceanGate, la empresa organizadora de estos viajes, podría enfrentarse a serios problemas si se demuestra que, como están señalando algunos medios, fue advertida de que el submarino no cumplía con las normas del sector. Las esperanzas de encontrar con vida a las 5 personas a bordo del submarino Titán no desvanecen, sobre todo después de que esta madrugada un sonar haya detectado sonidos de golpes en un intervalo de 30 minutos en la zona en la que se estaba buscando este submarino. Un pequeño hilo de esperanza que da aliento a los equipos de rescate, ya que lo consideran una señal de vida. El submarino podría estar varado en las profundidades o haber sufrido un fallo en el motor. Estas son algunas de las hipótesis, pero el tiempo se acaba. A la tripulación le quedan menos de 20 horas completas de oxígeno. Mañana jueves podrían quedarse sin suministro para sobrevivir, por lo que los trabajos de búsqueda se están haciendo a contrarreloj y sin descanso. Las autoridades se están centrando en localizar esos sonidos mientras se siguen sumando más buques privados a la búsqueda. El último, un buque francés que cuenta con un conocido robot subacuático capaz de llegar a una profundidad de inmersión de 6.000 metros. De momento, todas las esperanzas están puestas en él, aunque la búsqueda por el aire también sigue su rumbo por si acaso el sumergible saliera a flote. Esta mañana hemos conocido que OceanGate, la empresa encargada de hacer este tipo de expediciones, despidió en 2018 al exdirector de operaciones marítimas David Lowridge después de que expresara el peligro que podría suponer la embarcación. Además, el periodista estadounidense David Polk, que realizó esta misma inversión el verano pasado, ha asegurado a la BBC que la nave tiene 7 formas diferentes de volver al exterior y que es preocupante que ninguna haya funcionado. En cualquier caso, las horas pasan, el oxígeno se va consumiendo y el mundo entero sigue pendiente del destino de las 5 personas que desaparecieron el pasado domingo a bordo del submarino Titán.
Al menos 41 mujeres han resultado muertas y otras 7 han resultado heridas después de una reyerta y posterior incendio en un centro femenino de adaptación social, un centro de internamiento cerca de la capital de Honduras. Los hechos transcurrieron en la tarde-noche del martes, cuando tuvo lugar una fenomenal bronca violentísima en el interior de la cárcel, tras un duro enfrentamiento de las presas que formaban parte de una de las bandas, llamada Mara Salvatrucha, contra otras de la Pandilla 18, que es otra Mara, otra banda, pues del asunto este que nos ocupa. Bueno, y de Honduras nos vamos al Perú. ¿Por qué? Pues porque en el Perú se ha producido un acontecimiento muy singular, y es que ha sido detenida la que era primer ministra del Perú en tiempos de Pedro Castillo. Se acordarán, el gobernante aquel del gorro tan extraño. Bueno, delitos de sedición, estos que ya no existen en España, son los que han producido la detención y enjuiciamiento de la primera ministra del Perú en tiempos de Pedro Castillo. La policía de Perú ha detenido a la ex primera ministra Betsy Chávez después de que el Tribunal Supremo Andino ordenara su captura inmediata por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver en diciembre el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Un grupo de agentes ingresó en la tarde del martes en la vivienda de la exjefa del gobierno de Perú para notificarle sobre la orden de detención en su contra dictada por el Poder Judicial. A mediados de marzo, el Poder Judicial andino dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez, días después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se veía a Castillo en connivencia con Chávez, instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso. Este anuncio no fue respaldado y derivó en la detención del exmandatario, tras lo que Dina Boluarte ascendió a la presidencia, mientras sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, protestas que se han saldado con la muerte de más de 60 personas. Esta misma tarde se ha producido una potente explosión en el centro de la capital francesa, de París. 16 heridos, 7 de ellos graves y 9 moderadamente graves, después de lo que las autoridades consideran que puede haber sido una explosión de gas. El verano ha arrancado oficialmente a las 5 de esta tarde con el solsticio, que marca el inicio de la estación más calurosa del año. El fin de la primavera ha pillado a muchos, como ven, en la playa y refrescándose, como es el caso de Benidorm, donde las temperaturas han llegado hoy a los 30 grados. Muy cerquita de allí, en Murcia, el verano parece que de momento se resiste. Hoy ha habido fuertes episodios de lluvia y de granizo que han provocado incluso inundaciones en la región. Este temporal remitirá en las próximas horas para dar paso a altas temperaturas. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos con Sandro Meco, como todas las noches. Que descansen.